Un hombre que sufría ataques de ira estaba ya harto de esta situación. Un día decidió solucionar su problema. Para ello, fue en busca de un viejo sabio que conocía como nadie los secretos del alma humana. Cuando estuvo ante él, le dijo: «Señor, tengo fuertes arranques de ira que están arruinando mi vida. Sé que es mi carácter, pero estoy dispuesto a hacer lo que usted me recomiende para cambiar. Puedo hacerme una idea de lo que te sucede, pero para ayudarte, la próxima vez que te invada la ira, deberás venir corriendo para mostrármela», le ordenó el sabio. Tras unos días de calma, el hombre volvió a notar cómo la ira se apoderaba de él y salió a toda prisa a ver al anciano. Pero como vivía en lo alto de una colina, tardó más de media hora en llegar. Cuando estuvo ante él, ya se le había pasado el arranque. Y así sucedió una y otra vez, pues cuanto más corría, más agotado y menos enfurecido llegaba ante el sabio. Un día llegó súper agotado y el venerable anciano sentenció: «Creo que me has tomado el pelo. Si la ira formase parte de ti, podrías enseñármela, pero no es tuya. Te atrapa en cualquier sitio y luego te abandona. Así que la solución a tu problema es fácil. La próxima vez que quiera apoderarse de ti, no lo permitas. Haz algo para que no te controle ella a ti». Hola, hola, ¿cómo estás? Son tantos los momentos en los que nos sentimos afectados por las circunstancias cambiantes de la vida. Experimentamos frustración, impotencia, tristeza y muchas de estas emociones se traducen en ira en el interior de nosotros. Hace que nos volvamos reactivos, que a veces inclusive en nuestro afán de defendernos, le causemos daño a las personas que más nos importan, a las personas que más queremos. Por supuesto, sin ninguna conciencia del efecto negativo que podemos causar en ellos. Por eso, el día de hoy voy a hablar contigo acerca de no permitas que la ira te amargue la vida. Todo lo que podemos hacer para canalizar esas emociones alteradas, especialmente la ira, que en tantos momentos se vuelve tóxica hacia nosotros y, por supuesto, con nuestros comentarios, actitudes y comportamientos hacia los demás. Son muchas las situaciones cotidianas en las que solemos perder el control de nosotros mismos, en las que lamentablemente terminamos haciéndonos parte del problema que después tenemos que de alguna manera tratar de solucionar con un doble esfuerzo. Es que la ira es una emoción que todos podemos experimentar naturalmente. Hay muchos momentos en los que definitivamente la emoción que aflora es la ira, porque detrás de ella muchas veces se esconde la frustración, la impotencia, el miedo, el cansancio, el estrés que no podemos manejar y que lamentablemente termina haciéndonos víctimas de esa alteración emocional para convertirnos entonces en una persona agresiva, irritable, defensiva y hasta violenta. Son estos momentos en los que necesitamos de alguna manera hacer uso de nuestra voluntad y de nuestra conciencia para canalizar esa emoción alterada, para descubrir cuál es la verdadera causa de esa ira que sentimos en un momento dado de forma descontrolada, porque solamente siendo capaces de reconocerlo, podremos entonces sanar emocionalmente y canalizar, liberar ese exceso de energía que se traduce en ira en muchos momentos. Y es interesante porque en algunos casos podemos pensar es que esa persona es malhumorada o esa persona es agresiva, pero si esa persona antes de este momento se comportaba de otra manera, obviamente ese estado alterado de emoción es producto de algo que está ocurriendo en él o en ella y que no ha podido conscientemente solucionar. ¿Qué tan importante es reconocerlo en un momento dado? Que de repente esa observación o ese comentario que nos hace esa persona que nos quiere con respecto a la alteración con la que vivimos puede ayudarnos a detenernos y a iniciar una especie de reflexión que nos lleve entonces a asumir las riendas de nuestra vida, a buscar la ayuda si la necesitamos, la orientación para solucionarla, o simplemente a estar más consciente de ese momento en que esa emoción se dispara en el interior de nosotros y poder atajarla
antes de que nos lleve a reaccionar. Por supuesto, siendo reactivos, o como muchas veces afectamos no solamente nuestra vida, porque somos la principal víctima de esa emoción alterada, sino también la relación que mantenemos con otras personas. Yo creo que hay que aprender a comprender y aceptar los desencuentros. Podemos no estar de acuerdo con tantas personas en un momento dado. Podemos inclusive tener puntos de vista y criterios diferentes. Qué tan importante es aprender a ser flexible para aceptar esa diversidad, esa diferencia, sin esperar o necesitar que los otros prácticamente todo el tiempo estén de acuerdo con nosotros, porque yo diría que es esa inflexibilidad la que en un momento dado nos causa el daño. Y por supuesto, no tomarte todo tan personal. Hay personas tan susceptibles, tan sensibles, que lamentablemente consideran que la actitud, el comportamiento, el silencio prolongado, extendido de otra persona es una ofensa personal dirigida estrictamente a ellos. Pero ¿qué tal si detrás de ese desencuentro aparente lo que hay es simplemente el hecho de que la otra persona está preocupada, angustiada, ensimismada en las situaciones que debe solucionar o simplemente no se dio cuenta? Ampliar la comprensión del otro sin tomarlo personal puede ayudarnos fácilmente a bajar, a serenar ese estado de emoción alterada para poder evitar que la ira nos vuelva reactivo y terminemos agrediendo a una persona que no tiene nada que ver con lo que sentimos. Otra de las causas más frecuentes, por supuesto, es el estrés. Ese exceso de cosas por hacer, cosas por cumplir, de compromisos que muchas veces asumimos sin ninguna conciencia del tiempo y la energía que nos van a consumir. Inclusive, los asumimos aún a sabiendas de que seguramente no vamos a poder cumplir con ellos y que entonces se convierten en esa fuente de estrés y de ansiedad que amenaza contra nuestro balance y que nos vuelve personas irritables y agresivas. Aprendamos a decir que no, aprendamos a vivir el momento, aprendamos a no necesitar que los demás actúen o que las situaciones ocurran de la manera en que lo esperamos, porque de esa manera podemos verdaderamente suavizar ese estado de tensión interior con el que solemos vivir y al que nos acostumbramos para evitar volvernos reactivos. Y por supuesto, hay que sanar las heridas del pasado, porque a veces estás un tanto agresivo y un poco como hasta yo diría que irritable y hasta violento, producto de que hay cosas que no has podido superar, que te siguen como afectando internamente y que ciertas circunstancias exteriores te recuerdan eso que todavía sigue pendiente adentro de ti. Por eso el perdón es tan terapéutico. Perdonar a lo que nos afectaron, aceptar lo sucedido, decidir aprender de eso para evitar cargarnos emocional y mentalmente con alguna experiencia difícil del pasado. Vivir el presente aquí y ahora, tomándonos el tiempo de descansar y ser consciente de que la única persona que nos puede ayudar a recuperar esa salud emocional somos cada uno de nosotros mismos. Vamos, decide recuperar tu bienestar y hacer lo necesario para sanar emocionalmente y volverte más empático y asertivo a la hora de relacionarte con los demás. Estoy segura que de esta manera vas a poder experimentar no solo relaciones más satisfactorias, sino también una vida personal más balanceada y más serena. Toda situación difícil es un pasaje hacia la luz de un nuevo comienzo. Soy Maite y estamos conversando hoy acerca de todo lo que podemos hacer para evitar que la ira nos amargue la vida. ¿De qué manera conscientemente podemos recuperar y mantener ese balance emocional para poder experimentar una vida más satisfactoria? Para que las cosas inclusive ocurran en nuestra vida de una manera más fluida, con menos tropiezo y menos roce, especialmente en nuestras relaciones con los demás. Algo que necesitamos definitivamente evitar es generalizar. Por ejemplo, pensamos que si alguna vez vivimos una experiencia difícil con alguien, pues a partir de ahí todas las otras próximas experiencias van a ser iguales. Pero no es cierto. Tal vez esa persona en ese momento pues no estaba bien, no estaba en su mejor condición, tal vez estaba distraído. ¿Por qué no darnos otra oportunidad sin esa expectativa negativa que nos llena de pesimismo y que de una vez ya nos bloquea y nos prepara para defendernos? Pero también puede suceder que necesitemos mejorar nuestra comunicación. Aprender a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, buscando siempre la manera de aclarar lo que otros entendieron,
Porque una gran fuente de frustración y de ira es ese malentendido que ocurre en el trabajo en equipo o en las relaciones familiares o personales que mantenemos. La comunicación es un puente que acorta la distancia que nos separa asertivamente. Y ahora toma lápiz y papel porque voy a compartir contigo las claves para que puedas conseguirlo. Para canalizar la ira, comienza por escuchar tu cuerpo. Mira, esa respiración entrecortada que comenzamos a experimentar de un segundo para otro. O simplemente esa sensación de calor que eleva la temperatura del cuerpo. A lo mejor ese latido en las sienes o esa palpitación del corazón nos muestra que estamos a punto de reaccionar, es decir, de dejarnos llevar por esa emoción alterada que es la ira. Aprender a reconocerlo nos permite tomar unas cuantas respiraciones bien profundas y lentas para bajar la tensión y pensar de qué manera vamos a responder a la situación que estamos enfrentando. Poder escuchar tu cuerpo te va a permitir reconocer esos momentos en los que ciertas situaciones o personas te alteran para poder entonces darle solución y canalizar ese evento de una manera positiva. Para canalizar la ira, no te dejes llevar al límite. Oye, si ya sabes que estás cansado, que estás tenso, que estás preocupado, que tu mente a lo mejor está en algo que no has resuelto, evita enfrentar algo que te pueda causar algún tipo de malestar o de alteración. ¿Por qué te dejas llevar al límite? Ya sabes que ya no tienes margen para respirar y contenerte, sino que seguramente lo que va a ocurrir es que vas a estallar. Decir cosas como, por ejemplo, oye, en este momento no me siento de la mejor manera, entonces voy a respirar, voy a salir, voy a caminar y me voy a tranquilizar y después hablamos de eso. Es una muestra definitivamente de amor, de conciencia y de la voluntad que tenemos de contenernos y de mejorar la comunicación para establecer mejores términos de esa relación. Actuar de esta manera hace una enorme diferencia y nos permitirá no solamente mejorar nuestra dinámica de relación con las demás personas, sino experimentar más serenidad y más tranquilidad. Para canalizar la ira, acepta lo sucedido. Lo que esto implica es manejar la frustración. Porque ¿en qué momento nos sentimos frustrados? Cuando las cosas no ocurren como lo esperábamos, cuando las personas no actúan como nosotros creemos o teníamos la expectativa de que lo hicieran o deberían hacerlo, en cuyo caso esa diferencia entre la expectativa y la realidad nos causa frustración. Y por supuesto, ya sabemos que la frustración, cuando no la hacemos consciente, pues seguramente nos va a alborotar internamente y nos va a hacer sentir iracundos. ¿Y con quién vamos a estallar? Con las personas que no tienen nada que ver con la real causa de esa frustración que acabamos de experimentar. Respirar profundo, concientizarlo y en lugar de dedicarnos a buscar culpables, preguntarnos qué podemos hacer para solucionarlo. Y pensar, el otro no tuvo la intención, fue un error simple, lo pudo haber cometido cualquiera. Este tipo de pensamientos asertivos y constructivos nos va a permitir serenar la tensión y manejar la frustración de una mejor manera. Para canalizar la ira, abandona los pensamientos negativos. ¿Sabías que es tu mente y son esos pensamientos que dan vuelta una y otra vez en tu cabeza los que realmente estimulan los sentimientos y las emociones que experimentas? Es así. Es lo que piensas acerca de las cosas o de los eventos que vives, lo que realmente te hace feliz o no, lo que te hace ser pacífico o al contrario, conectarte con la ira, el estrés, la ansiedad. Por eso es tan importante aprender a tomar conciencia de cuáles son esos pensamientos que habitan la mayor parte del tiempo en nuestra mente para poder transformarlos, reprogramarlos, es decir, cambiarlos por otros que sean más positivos, más optimistas, más asertivos y que de esta manera podamos entonces experimentar mejores emociones y comportarnos, por supuesto, adecuadamente. Nosotros somos la causa que genera los efectos que después tenemos que vivir. Pero entender que depende básicamente del tipo de ideas que tenemos alojadas en nuestra mente y de cómo nos hacen interpretar lo que vivimos, pues tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma asertiva, positiva y constructiva. Para canalizar la ira, necesitamos aprender a manejar el estrés. Muchas veces ese exceso de ansiedad o de estrés con el que solemos vivir hace que nos volvamos llenos de ira, defensivos, agresivos, hirientes
inclusive con nuestros comentarios o con nuestras actitudes, en lugar de expresar y compartir con los demás lo mejor de nosotros. Aprendamos entonces a tomar conciencia y responsabilidad de quiénes somos y de lo que proyectamos sobre los demás. Decidamos aprender a canalizar el estrés y la ansiedad con la que vivimos, entender cuál es la causa y darle solución concreta. Muchas veces tenemos una claridad mental acerca de lo que ocurre en nuestra vida, pero no somos capaces de convertirlo en acciones para poder ejercer la transformación en positivo. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que todo va a estar muy bien. Bye.